¿Cuál es la diferencia entre un activo y un pasivo? ¿Y por qué esta distinción define el rumbo financiero de una persona? La diferencia entre un activo y un pasivo no es el precio, ni la apariencia, ni el estatus social que genera, sino en el flujo de dinero que provoca en el tiempo. Un activo es aquello que produce ingresos constantes o periódicos. Un pasivo es aquello que exige gastos constantes o periódicos. Esa es la línea que divide ambas cosas. Un activo tiene una función clara: sostener, multiplicar o proteger el ingreso. Un pasivo tiene otra función: consumir ingreso. No importa si es grande o pequeño, no importa si es nuevo o viejo, lo que importa es su comportamiento financiero. El problema principal es que muchas personas aprenden a trabajar duro, pero no aprenden a clasificar lo que compran. Trabajan, reciben dinero y lo transforman inmediatamente en pasivos. Con el tiempo, el ingreso aumenta, pero también aumentan las obligaciones. El resultado es una vida llena de esfuerzo con poca libertad. Un activo no necesita que la persona esté presente todo el tiempo para generar ingresos. Puede requerir supervisión, mantenimiento o dirección, pero no exige intercambio directo de horas por dinero. Un pasivo, en cambio, siempre necesita que la persona genere ingreso antes de poder sostenerlo. Por ejemplo, una propiedad que se renta es un activo porque produce ingreso. Una propiedad que solo se habita es un pasivo porque genera gastos. Un negocio que ya vende de forma constante es un activo. Un vehículo que solo se ocupa para transporte personal es un pasivo. ¿Cuándo no conviene comprar una casa y por qué hacerlo en el momento equivocado puede frenar el crecimiento financiero? Quien enfoca su vida financiera en acumular activos construye estabilidad con el tiempo. Quien se enfoca su vida financiera en acumular pasivos construye dependencia de ingreso mensual. No se trata de eliminar los pasivos por completo, se trata de ponerlos en el orden correcto. El error más común no es comprar pasivos, el error es comprarlos antes de tener activos que los sostengan. Cuando los pasivos llegan primero, el crecimiento se detiene. Cuando los activos llegan primero, los pasivos dejan de ser una carga. No conviene comprar una casa cuando el ingreso depende de una sola fuente. Tampoco conviene comprar una casa cuando la cuota absorbe la mayor parte del ingreso mensual. Comprar una casa en esas condiciones crea presión constante sobre las finanzas y limita la capacidad de maniobra. Una casa para vivienda no genera ingreso por sí sola. Exige mantenimientos, impuestos, servicios y reparaciones. Si el ingreso no tiene respaldo adicional, cualquier interrupción laboral convierte la casa en un problema financiero de inmediato. Tampoco conviene comprar una casa cuando la persona está en etapa de construcción de proyectos. En esa etapa, el capital debe estar disponible. El dinero que se inmoviliza en una casa deja de estar disponible para invertir, aprender, crecer o aprovechar oportunidades. Comprar una casa en el momento equivocado provoca un efecto silencioso. Reduce la capacidad de asumir riesgos calculados. La persona comienza a tomar decisiones desde la obligación, no desde la estrategia. El enfoque deja de ser crecer y pasa a ser sostener. No conviene comprar una casa cuando no existen activos que ayuden a pagarla. En ese escenario, la casa depende totalmente del ingreso laboral. Eso crea una relación directa entre trabajo y supervivencia financiera. Comprar una casa tampoco conviene cuando el ingreso no permite seguir invirtiendo después de pagar la cuota. Si todo el dinero se va en sostener la vivienda, el progreso se estanca. La casa no es el problema en sí. El problema es el timing. Cuando se compra antes de consolidar ingresos sólidos, se convierte en un freno. Cuando se compra después de construir activos, se convierte en estabilidad. La decisión correcta no se basa en la edad ni en presión social, se basa en estructura financiera. Comprar una casa debe ser una consecuencia del crecimiento, no una condición para sentirse estable. ¿Por qué no siempre es conveniente comprar un vehículo en efectivo y cuándo tiene sentido utilizar financiamiento? Un vehículo es un bien que pierde valor con el tiempo. Desde el momento en que se adquiere, su precio comienza a disminuir. Por esa razón, usar una gran cantidad de capital para comprarlo en efectivo requiere análisis. Pagar un vehículo en efectivo significa transformar dinero líquido en un bien que no produce ingresos. Ese dinero deja de estar disponible para generar rendimiento. Si ese capital podía producir más de lo que cuesta el financiamiento, pagar en efectivo no es la mejor decisión. El problema no es el efectivo, el problema es que se deja de hacer con ese dinero. Si el capital podía ser usado para crear flujo, invertir en un negocio o fortalecer una operación,
Gastarlo por completo en un vehículo limita el crecimiento. El financiamiento tiene sentido cuando el dinero que se conserva puede producir más que el costo del préstamo. En ese caso, el financiamiento se convierte en una herramienta de apalancamiento. El vehículo se usa mientras el capital sigue trabajando en otra parte. También tiene sentido financiar un vehículo cuando su uso está ligado a la generación de ingresos. Si el vehículo es parte de la operación, logística, ventas o expansión, el financiamiento puede justificarse. No tiene sentido financiar un vehículo cuando la cuota compromete la estabilidad financiera. Si la deuda impide invertir o crear presión constante, el financiamiento deja de ser útil. La clave está en el equilibrio. El vehículo debe adaptarse a la capacidad financiera, no al deseo. La decisión debe basarse en números claros, no en impulso. El financiamiento no es bueno ni es malo por sí mismo. Es una herramienta usada con control que permite conservar capital. Usada sin control, crea dependencia. ¿Cuándo es recomendable usar dinero del banco y bajo qué condiciones puede convertirse en una ventaja? El dinero del banco es recomendable cuando se usa con propósito productivo. No es recomendable cuando se usa para cubrir gastos personales o mantener un estilo de vida que el ingreso no sostiene. Un préstamo tiene sentido cuando acelera algo que ya funciona. También tiene sentido cuando permite ampliar una operación existente. El banco no debe ser la base del proyecto, debe ser un complemento. El uso del dinero del banco requiere orden financiero. Cada dólar prestado debe tener un destino definido. Sin planificación, el préstamo se convierte en un peso. El banco trabaja con reglas claras, cobra intereses y exige pagos. No se adapta a improvisaciones. Por eso, el dinero del banco amplifica el comportamiento financiero de quien lo usa. Si hay control, el crecimiento se acelera. Si no hay control, el problema se agranda. Es recomendable usar dinero del banco cuando el retorno está calculado. También cuando existe flujo para cumplir con las obligaciones sin comprometer otras áreas. No es recomendable usar dinero del banco cuando se depende de él para sobrevivir. Tampoco cuando no hay claridad sobre cómo se va a pagar. El banco no resuelve problemas financieros. El banco potencia estructuras existentes. Esa es la diferencia que muchos no entienden. ¿Cuándo y cómo se debe salir del empleo para comenzar a emprender sin poner en riesgo la estabilidad financiera? Salir del empleo no es un acto impulsivo, es una transición planificada. El empleo cumple una función, genera ingreso constante. Esa función debe ser reemplazada antes de renunciar. No se debe salir del empleo cuando no existen ingresos alternos, tampoco cuando el emprendimiento aún no demuestra consistencia. Renunciar sin estructura crea presión innecesaria. El empleo puede ser una plataforma, permite aprender, capitalizar y desarrollar habilidades. Mientras se trabaja, se puede construir un proyecto paralelo. Esa es la forma correcta de transición. Antes de salir del empleo, el emprendimiento debe cubrir al menos los gastos básicos. También debe existir control de tiempo y del dinero. Sin esos elementos, el cambio es prematuro. Emprender requiere disciplina. No hay horarios impuestos, no hay supervisión externa. La persona debe crear su propio sistema. Quien no desarrolle esa disciplina tiene dificultades fuera del empleo. La salida correcta ocurre cuando el ingreso alterno es estable, cuando existe reserva financiera y cuando el proyecto ya probó que funciona. En ese punto, el empleo deja de ser necesario. El objetivo no es huir del empleo, el objetivo es reemplazarlo. Cuando eso ocurre, el emprendimiento deja de ser una apuesta y se convierte en una decisión estratégica.